La situación en Ucrania ha obligado a muchos países a tomar decisiones difíciles, alterando la geopolítica mundial. La Unión Europea no dudó ni un segundo en imponer duras sanciones económicas a Rusia, siguiendo los pasos y consejos de su gran amigo y mentor, los Estados Unidos de América. Pero países como China, aliada de Rusia, ha tomado un papel neutral, aunque apoyando en lo que puede a Rusia sin hacerse daño a sí misma, para que no le pase lo que a los europeos, cuyas sanciones han empezado a causar estragos en su propia economía. La India, aliada también de Rusia, pero que juega también a dos bandas con coqueteos constantes con Estados Unidos, Reino Unido y Europa, en el conflicto ucraniano ha tomado también un papel neutral, pero priorizando su interés nacional y afirmando su autonomía estratégica, comprando por ejemplo petróleo ruso con jugosos y amigables descuentos. Un petróleo que, dicho sea de paso, luego revende a los europeos a los precios dictados por el mercado. Pero la India no es el único país avispado en esa búsqueda de equilibrio entre potencias rivales. Recordemos que en la OTAN y en el círculo de la Unión Europea merodea una oveja negra a la que a Occidente le resulta muy difícil decirle nada. Y esa oveja negra y gran ganador en la situación actual tiene nombre y apellido: la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. Turquía se ha convertido en el destino preferido de los ciudadanos rusos para escapar de las sanciones occidentales. Venta de inmuebles, cooperación bancaria, cooperación empresarial y tránsito de mercancías de empresas europeas y de otros lados que no quieren perder el mercado ruso, pero que por las sanciones occidentales les es difícil enviar directamente sus productos al país del oso como lo hacían antes. Y Turquía ha sido un corredor perfecto para solucionar algunos problemas de logística. Pues si no lo sabían, los rusos son campeones en comprar casas en países de Europa, con lo que de paso reciben ciudadanía. Estos inmuebles van desde económicos como en Rumanía o Croacia, hasta más caros como en lujosos barrios franceses o españoles. Pero con las sanciones, este negocio inmobiliario en Europa con los rusos se ha ido abajo, y los turcos, ni cortos ni perezosos, han invitado a los rusos a adquirir inmuebles en su territorio. No es un secreto para nadie que los países del viejo continente son puntos indispensables para un turista que se respeta. Pero con las sanciones y las restricciones de visados, los rusos ya no pueden viajar libremente a Europa para disfrutar sus vacaciones. Y los turcos, ni cortos ni perezosos, han seducido a los rusos a viajar a sus playas. Sus tiendas reciben sin problemas las tarjetas bancarias rusas Mir, y en algunos lugares hasta puedes pagar en rublos. Los miles de millones de dólares que los turistas rusos dejaban anualmente en Europa ahora han ido a caer a las cuentas de los turcos. Y lo que es más importante, los rusos han estado viajando a Turquía sin visa, con rublos y sin sentirse despreciados. La búsqueda de Turquía de defender su interés nacional ha sido una clase magistral en maniobras geoestratégicas y diplomáticas, pero las consecuencias pueden llegar en cualquier momento. La membresía de la OTAN hace que Turquía esté estratégicamente alineada con Occidente en cualquier guerra. Turquía inteligentemente ha estado elaborando estrategias para apoyar a Ucrania y de paso venderles armamento, pero sin poner en peligro los lazos con Rusia, Putin y Rasputin. Soy Gabriel Bulgakov y hoy hablaremos de un maestro contorsionista y mago de la geopolítica y la diplomacia. Turquía y Recep Tayyip Erdogan se han ganado un lugar en el corazón de los rusos, que están dispuestos a inyectar mucho dinero en un país con grandes planes de crecer y estabilizarse económicamente. En este video hablaremos de cómo Turquía ha jugado sus cartas ante la cara de póker de Estados Unidos y la Unión Europea. Hoy hablaremos de la conquista turca de América Latina, de la que muchos no se han ni enterado, y les explicaremos los trucos de Erdogan para salirse con la suya. Pero también hablaremos de los riesgos a los que se enfrenta en la crisis actual. Les pido encarecidamente que no parpadeen para que no pierdan detalle de esta delicia turca de video que les hemos preparado hoy. Sin más introducción, agarren una tacita de té o café turco y empecemos.
Turquía se ha fijado una serie de objetivos históricos para el centenario de la fundación de la República Turca Moderna, que se celebrará en el 2023. Y estos incluyen estar entre las 15 principales economías del mundo. Turquía prevé alcanzar los más altos niveles de democracia intelectual y orientada a los valores. Sin embargo, ha ido perdiendo cada vez más el carácter secular que le dieron sus fundadores, para convertirse poco a poco en una república donde la religión, en este caso el Islam, va ganando espacio político. Turquía tiene una economía competitiva y orientada al conocimiento, que lleva años trabajando en abrirse a todos los mercados, con una política exterior progresista e innovadora y un rejuvenecimiento cultural. Y de esto seguramente podrán dar fe muchos de nuestros seguidores, pues por ejemplo, las telenovelas turcas ahora están en la cima de los programas televisivos en idiomas extranjeros, por encima en muchos casos de los dramas coreanos. ¿Recuerdan el video del poder blando? Pues Turquía, con sus telenovelas y música, por poner un ejemplo, está llevando el poder blando islámico a nivel internacional con gran éxito, y América Latina no es la excepción. Turquía, como ahora pide el gobierno turco ser nombrada en el escenario internacional, empezó trabajando fuertemente en lugares con alta población musulmana de Asia, África y los Balcanes, mejorando su imagen, y hace unos años empezó su interés por América Latina. La inversión privada turca en América Latina y el Caribe está creciendo, mostrando una nueva cara para aumentar la presencia y aceptación de las empresas turcas. El poder blando turco está captando cada vez más atención, alcanzando niveles sin precedentes. Muestra de ello es que a muchos de los importantes países de América Latina llega Turkish Airlines, que comenzó con tarifas competitivas, una moderna flota de aviones y un excelente servicio, compitiéndole de tú a grandes aerolíneas europeas y convirtiendo a Estambul en la puerta de entrada para descubrir Turquía y de ahí saltar a Rusia, Europa, Asia o a donde quieras. Y para ello no dudó en emplear a Lionel Messi como embajador. De tener lazos diplomáticos casi inexistentes y escasos flujos comerciales a principios de la década del 2000, Turquía ha venido trabajando una política exterior en múltiples áreas que identificó como oportunidades en América Latina. Ahora tiene 17 embajadas en nuestra región. Las importaciones turcas aumentaron de menos de 3.500 millones de dólares en el 2010 a 8.500 millones en el 2018, mientras que las exportaciones se duplicaron en el mismo periodo. Las energías renovables, la industria de defensa y los sistemas satelitales son desarrollos de la nueva agenda comercial de Turquía a nivel mundial, y América Latina está interesada en ellas. Antes era complicado viajar a Turquía, pero como ya les dije, Turkish Airlines tiene vuelos a varios destinos regionales en América Latina, y cada vez más estudiantes latinoamericanos eligen estudiar en este país. ¿Tendrán culpa las series de televisión que son famosas y apreciadas, exponiendo al público latinoamericano el estilo de vida turco y vendiendo la imagen de hombres y mujeres atractivos? Pues no lo sé. Si ustedes creen que las telenovelas turcas ya influyen en la mente de muchos, déjenme saberlo en los comentarios. Para hablar de su situación geopolítica actual, recordemos que la OTAN fue fundada en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial y en los comienzos de la Guerra Fría. Turquía, al ser vecino de Rusia en ese tiempo de la Unión Soviética, Turquía fue uno de los primeros países en unirse a la OTAN en 1952, lo que ancló a Turquía en la estructura de seguridad occidental. No olvidemos el importantísimo papel de Turquía en la crisis de los misiles nucleares de 1962, donde la OTAN usó al gobierno turco como una pluma para buscarle las cosquillas al oso. En la actualidad Turquía sigue formando parte de la OTAN y va a todas las reuniones de la alianza, se toma fotos con Biden y compañía, pero no acepta que le insten a unirse a ellos para sancionar a Rusia, Venezuela o a China. Y es que Turquía busca una política de equilibrio entre sus intereses nacionales y su membresía en la OTAN.
que a la larga puede resultar insostenible, aunque por el momento ha estado dispuesta a actuar como mediador entre Rusia y Ucrania, y de paso haciendo negocios con los unos y con los otros. Turquía es uno de los raros países de la región del Mar Negro que tiene buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia. Desde el comienzo de la operación militar en Ucrania, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha enfatizado que Turquía no quiere elegir entre Rusia y Ucrania. Erdogan está apoyando a Ucrania debido a la conexión tártara de Crimea y la asociación bilateral de Turquía con Ucrania, sin mencionar el instinto tradicional de Turquía de equilibrar el poder ruso en el Mar Negro. Y aunque Turquía ha condenado a Rusia en lo que para ellos es una guerra y no una simple operación militar especial como dicen desde el Kremlin, Turquía no se ha unido a sus aliados de la OTAN para imponer sanciones a Rusia. Y Erdogan ha sido mucho más cauteloso en sus críticas al presidente ruso Vladimir Putin que otros líderes de la alianza militar OTAN. La guerra en Ucrania puede convertirse en una oportunidad sin precedentes para que Erdogan convierta una crisis geopolítica en una oportunidad personal, ya que se enfrenta a elecciones internas en el 2023. Necesita reforzar su imagen ante sus votantes usando la política internacional, manteniendo en la política nacional lo mejor para sus ciudadanos. Y es que Turquía ha desarrollado una complicada red de interdependencia con Rusia, con grandes intercambios comerciales y un gasoducto, el Turkish Stream, que inyecta energía a media Turquía, por lo que Erdogan no puede darse el lujo de darle la espalda a Rusia, como sí lo ha hecho Europa. Y de momento, sin contar la inflación que roza el 80%, parece que la mayoría de los turcos está dispuesta a entregarle a Erdogan otro voto de confianza. Como las dos mayores potencias militares en el Mar Negro, Rusia y Turquía han sido durante mucho tiempo rivales por la influencia regional. Turquía históricamente ha buscado buenas relaciones con otras naciones del Mar Negro como contrapeso a Rusia. Al controlar el acceso internacional al Mar Negro a través de los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo, hace poco Turquía impidió que buques de guerra rusos crucen por esa zona, satisfaciendo los deseos de Ucrania. Y es que con respecto a Ucrania, Turquía ha buscado una asociación clara. Los dos países firmaron una cooperación militar y otros acuerdos en el 2020 y firmaron un acuerdo de libre comercio y un acuerdo de producción conjunta para fabricar drones turcos. Turquía también respaldó los acuerdos de Minsk del 2014 para resolver las diferencias entre Rusia y Ucrania. Pero como la guerra es un gran negocio, Turquía no ha desaprovechado las oportunidades presentadas para venderle a los ucranianos una cantidad significativa de armamento, incluidos los drones de bajo costo Bayraktar, que se han convertido en una de las armas icónicas de la guerra ucraniana, así como vehículos a prueba de mina. Turquía también tiene acuerdos para importar motores ucranianos para algunos de sus sistemas de armas clave como helicópteros de ataque y drones. Pero paradójicamente, Turquía ha estado fortaleciendo los lazos de amistad con el país que lidera Vladimir Putin. Después de todo, Turquía también depende del gas barato ruso, como muchos países de la Unión Europea. Rusia y Turquía, con dos gobernantes fuertes que apuestan por fortalecer sus naciones, aunque en muchos temas son adversarios, han sabido llegar a entendimientos en los aspectos clave. En los últimos años, Erdogan y Putin han construido una amistad que se consideraba improbable. Los dos países apoyaron a bandos opuestos en la guerra civil siria, y las relaciones entre ambos llegaron a su punto más bajo después del derribo turco de un avión de combate ruso cerca de la frontera entre Siria y Turquía en el 2015. De hecho, las medidas adoptadas por Rusia hicieron sangrar el sector turístico y comercial turco. Pero después de que Erdogan se disculpara con Rusia por el incidente, presionado por los exportadores y comerciantes turcos afectados, las relaciones entre Putin y Erdogan mejoraron e incluso comenzaron una cooperación en Siria.
El apoyo explícito de Putin al gobierno de Erdogan contra el intento de golpe de Estado de julio del 2016 actuó como catalizador para la mejora de las relaciones entre Rusia y Turquía, opuesto a la reacción de los países occidentales, que fueron tibios y de hecho para Erdogan, algunos países occidentales, empezando por Estados Unidos, han sido sospechosos de alentar el levantamiento militar en su contra. Con la tendida de mano de Putin a Erdogan después de esta intentona golpista, el líder turco empezó a estrechar aún más las relaciones con la nación más grande del mundo, para malestar de los países occidentales. El apoyo de Estados Unidos a los kurdos sirios, grupo étnico al que Turquía le ha declarado la guerra, y las disputas de Turquía con las potencias europeas sobre el conflicto del Mediterráneo Oriental con Grecia, son dos puntos importantes que han hecho pensar a Erdogan que no puede fiarse de sus aliados occidentales. De ahí que jugará su carta de acercarse a Rusia. Muchos en Occidente, por ejemplo, condenaron la millonaria adquisición por parte de Turquía del sistema de defensa aéreo ruso S-400. Y Estados Unidos hasta llegó a imponerle sanciones a Turquía por esta compra. No en vano se cree que este caso demuestra que ni Occidente ni Estados Unidos tienen mucho margen de maniobra para presionar a Erdogan. Un punto importante a tener en cuenta es que Turquía no puede permitirse una hostilidad abierta hacia Rusia, pues Turquía depende tanto económica como geopolíticamente de Rusia. Económicamente, Rusia es el proveedor de energía y cereales más importante de Turquía y representó el 19% de los turistas que visitaron el país en el 2021. Turquía obtiene casi el 80% de sus cereales de Rusia y Ucrania para su industria alimentaria, que está orientada a la exportación, así como para el consumo doméstico. Turquía importa más de un tercio de sus necesidades de gas de Rusia y finalmente Turquía también intentará beneficiarse de las sanciones y el aislamiento ruso, con la esperanza de atraer parte de los negocios internacionales que huyen de Rusia y llenar parte del vacío en el mercado ruso creado por la salida de las empresas occidentales, tarea que la India y China también están haciendo. Turquía está explorando sistemas de pago alternativos para mantener e incluso ampliar sus vínculos económicos con Rusia. El sistema de pago ruso Mir funciona sin problemas en Turquía, un gran alivio para los rusos, puesto que comprar dólares y euros en Rusia está limitado y las tarjetas Visa y Mastercard de los rusos no funcionan fuera de su país. Turquía no solo es el séptimo socio comercial más grande de Rusia, sino que también ocupa el segundo lugar, después de Alemania, como mercado de gas de Rusia en Europa. Recordemos cómo Turquía fue un importante salvavidas económico para Rusia, después de que la Unión Europea le impusiera a Rusia fuertes sanciones económicas en el 2014 por el tema de Crimea. Un dato de impacto lo dice todo. Rusia ocupa el segundo lugar, después de Alemania, como socio comercial de Turquía. Por eso, un estornudo en la economía rusa causaría una debacle en la maltrecha economía turca, que no puede de ninguna manera permitir que Occidente tenga éxito en sus sanciones o al final se llevarán a Turquía también por delante. Rusia y Turquía navegan en el mismo barco. Necesitan generar nuevos recursos sin estar sujetos a las sanciones occidentales en el entorno internacional actual en el que Rusia y la OTAN se enfrentan entre sí. Ambos están colaborando, cubriendo de alguna forma las necesidades del otro. Rusia ha inyectado miles de millones de dólares en Turquía por diferentes conceptos que al final están funcionando para apuntalar la lira turca. Desde el punto de vista ruso, la relación con Turquía se ha vuelto muy importante, ya que es un país de la OTAN y una potencia del Mar Negro, además de estar dándole un salvavidas económico. Putin conoce muy bien la agilidad y la resistencia de Erdogan para proyectar una autonomía estratégica y perseguir políticas exteriores independientes, por lo que es de momento un socio confiable. En los primeros días de la guerra, Turquía organizó conversaciones de alto el fuego entre Ucrania y Rusia, y Erdogan ha estado en contacto regular tanto con Putin como con Zelensky.
Más recientemente, Turquía ayudó en las negociaciones con la ONU de un acuerdo para reabrir el Mar Negro para las exportaciones de granos, vitales tanto para la economía de Ucrania como para África y la seguridad global. En estos momentos, Turquía es clave para resolver el conflicto ucraniano, pues hoy por hoy Erdogan es casi el único líder en el mundo que puede hablar de forma confiable tanto con Putin como con Zelensky. A medida que la guerra en Ucrania continúe evolucionando, Turquía explorará formas de adquirir más roles humanitarios, diplomáticos o geopolíticos y hacerse relevante para diferentes actores de diferentes maneras. Un ejemplo fue la reciente facilitación de Erdogan de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, que ocurrió en Turquía. El acuerdo se produjo después de que Erdogan llamara a Putin y tanto Washington como Moscú agradecieron públicamente a Turquía por su papel. Son acciones como estas las que le han permitido a Erdogan hacer malabares y mantener el equilibrio que su país necesita. Aunque Erdogan juega de forma peligrosa, lo cierto es que ha logrado que sus paisanos se sientan orgullosos de ser turcos, de querer sacar adelante a su país estando en casa y de hacer conocer su música y cultura. Atrás ha quedado ese afán de los turcos de querer radicarse en Europa, en Alemania sobre todo, dado que desde el seno de la Unión Europea se les ha hecho entender de forma clara que no los quieren en el club europeo. Por eso Turquía y Erdogan se sienten libres de hacer amistades por aquí y por allá. La única atadura es la OTAN, y menos mal, porque si no ya habría habido una guerra con Grecia. La guerra entre Turquía y Grecia en gran parte se ha evitado porque ambos forman parte de la OTAN. Y de esto podremos hablar en otro video si les interesa, claro está. Pero para avivar este interés, permítame recordarles algo de la mitología griega que todos hemos escuchado alguna vez, como la guerra de Troya, el caballo de Troya o el talón de Aquiles, que fueron eventos mitológicos descritos por Homero en sus novelas y que ocurrieron en la antigua Grecia. Pero Troya, el lugar descrito por Homero hace cientos de años, en estos momentos no forma parte de Grecia, sino de la actual Turquía. Los roces entre Turquía y Grecia tienen mucha historia y no son mitos como los de Homero. Estos roces cuentan con traiciones, guerras, sabotajes, imperios caídos y muchas cositas más. Ya me dirán ustedes qué piensan del tema. De momento les dejo un gran abrazo de paz a todos. Hasta la próxima.